escucha ahí? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las autoridades de Usuaria y de OSDE por la posibilidad de hablar aquí. Mi nombre es Federico Reuter, soy médico clínico por la Universidad Austral y actualmente soy director médico de la unidad de negocios SkyMed, que es la unidad de negocios especializada en salud de Grupo Skytel, una compañía de Business Process Outsourcing que opera en 6 países de Latinoamérica y España, y parte importante de sus negocios en salud, operando las agendas y la comunicación con pacientes de más de 30 instituciones en Latinoamérica. Así que es un placer para mí estar hoy haciendo una bajada de lo que fue HIMSS y cómo rediseñar el universo de comunicación con el paciente. Siendo médico, para mí es un enorme desafío y creo que tengo hoy el título de ser el orador menos conocido del día de hoy, lo cual es un honor y además me convoca y me posiciona en esta situación de decir qué puedo contar de HIMSS que sea interesante para un auditorio repleto de CTOs y CEOs de parte de las instituciones más importantes de la Argentina. Y sobre todo, como mencionaban recién, en el prealmuerzo, ¿no? Que no es fácil captar la atención de las personas cuando están ya en el valle de hipoglucemia a punto del desmayo. Así que lo que yo quiero hacer es, básicamente, no voy a exponer sobre las 1.500 startups de inteligencia artificial para la salud que se presentaron, ni tampoco a desentrañar complejos mecanismos de machine learning, porque no es mi especialidad. Pero sí quiero aprovechar mi experiencia dirigiendo una empresa de tecnología en salud para 6 países de Latinoamérica y combinarla con los principales hallazgos de HIMSS para poder invitarlos a todos ustedes a reflexionar justamente sobre el universo de comunicación que existe entre los pacientes y las instituciones de salud. Considero que tradicionalmente la industria, nuestra industria, ha puesto el foco, con foco me refiero a la atención, esfuerzos, inversión, innovación, en la etapa de la experiencia del paciente que tiene que ver desde el hospital en adelante, desde el hospital hasta el checkout, ¿no? Y en ese sentido, en las diversas ediciones de HIMSS, tuvimos la posibilidad de ver diversas plataformas vinculadas a sistemas de admisión digital, historia clínica digital, RIS, LIS, PACS, plataformas de Revenue Cycle, todas plataformas que gestionan un universo de información clínica, de imágenes, de laboratorio, de consumo, de un gasto de frascos de antibiótico de anfotericina en una internación. Pero existe otra información también del paciente que tiene que ver con sus hábitos, con sus preferencias respecto a los hábitos o respecto a la salud, con si es adherente o no a un plan médico indicado, con si es adherente a los fármacos que pueden indicarse por una enfermedad determinada, respecto a si se mudó o no se mudó, si vive cerca del hospital, si lo que le estoy indicando es razonable para ese paciente o no. Todo este universo de información, considero, es una opinión muy personal, que hasta la fecha la salud no le había puesto demasiado el foco. Hasta que llegó nuestro querido HIMSS 2020-2023, esa es la fiesta final, más de 35.000 asistentes, representantes de todo el sector salud, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, hospitales públicos, privados de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y el resto del mundo también. Y son 3 las principales reflexiones o hallazgos que yo quiero compartirles, que a mi modo de ver las cosas van a revolucionar el entendimiento y la gestión de esta etapa de comunicación con los pacientes, que es la prehospitalaria, y que abarca nada más ni nada menos que más del 97%. Pues los pacientes no viven en el hospital, o por lo menos la inmensa mayoría de ellos no pasa una gran parte del tiempo en el hospital, sino que lo pasa en sus casas, en el trabajo y demás. Y finalmente lo que haré es una reflexión sobre dichos hallazgos y tratar de hacer una interpretación sobre cómo podríamos implementarlo en la Argentina. Entonces, para comenzar, el primero de los hallazgos es omnicanalidad para el manejo de enfermedades crónicas. Aquí me gustó cuando estuvo el panel de CEOs, quien lideró y mencionó un estudio de mercado de la empresa KPMG, habló de paciente empoderado, ¿no? Y a lo largo de HIMSS hubo infinita cantidad de conferencias vinculadas a paciente empoderado y cómo lograrlo a través de la omnicanalidad. Entonces, ¿qué es un paciente empoderado? Todos lo saben, pero para lograr un aval común, creo que son aquellas estrategias que adoptan los sistemas de salud en función de lograr un paciente responsable, comprometido con su salud o su enfermedad, dependiendo del estadio. ¿Y qué es lo que hace este paciente? Bueno, básicamente adhiere a su plan de tratamiento, adhiere
a las medidas que le indiquen sus diversos médicos y la resultante debiera ser un paciente más sano que resulte en un menor costo para los sistemas de salud. Esta omnicanalidad, según uno de los expositores, Jake Leffler, de una empresa en los Estados Unidos llamada DMI, es fundamental para lograr la adherencia de los pacientes, este empoderamiento, y él hacía la siguiente descripción. En los Estados Unidos, como ustedes saben, el gasto de salud es enorme, enorme, aproximadamente 4 trillones de dólares, y él estimaba, mediante un estudio, que el 90% de ese gasto correspondía a enfermedades crónicas, de las cuales el 36%, un montón, era prevenible, ¿no? Hay enfermedades crónicas que no son prevenibles. Es decir, concluía que si tuviéramos alguna estrategia exitosa, podríamos ahorrar por año, solo en los Estados Unidos, 1.56 trillones de dólares. ¿Y cómo podríamos realizarlo? ¿Cómo era esta omnicanalidad? ¿Qué características debiera tener? Bueno, en primer lugar, enviar contenidos personalizados a los pacientes educativos. Y con personalizados no es que diga, hola Federico Reuter, coma, y después el mismo mensaje a los 2 millones de pacientes. Personalizados implica que utilizo la información que se desprende de cada paciente para poder enviar contenidos que tengan que ver con cómo ese paciente vive la enfermedad. No es lo mismo la recomendación de deporte a un paciente diabético de reciente diagnóstico que un paciente diabético de 150 kilos que un paciente diabético que tiene amputada una pierna, ¿verdad? No voy a indicarle a cada uno lo mismo, si bien uno podría decir es la misma enfermedad. En segundo lugar, estos contenidos omnicanales y estrategia omnicanal debiera ocurrir en una adecuada etapa de la enfermedad, el gráfico que está aquí abajo. Es decir, no me voy a poner a hacer una disertación sobre prevención primaria, secundaria y terciaria, pero básicamente no es lo mismo la estrategia para prevenir el desarrollo de una enfermedad que una vez instalada la enfermedad, tener una estrategia para prevenir el desarrollo de las complicaciones asociadas a la misma. Es decir, la omnicanalidad debe tener en cuenta en qué etapa de la enfermedad, se encuentra el paciente. Y por último, y fue mencionado también en el panel de CEOs, la importancia de considerar cuáles son los canales. No es lo mismo la adopción de tecnología por parte de la población anciana que de los jóvenes adolescentes. Entonces, esta estrategia omnicanal debe contar con una profunda interpretación de cuáles son los canales que utiliza esa población para poder dar un mensaje que realmente tenga un impacto. Por otra parte, aquí bien, como buen médico me gustó poner todo en la misma bolsa, inteligencia artificial, machine learning y big data, para poder estratificar y monitoreo remoto para poder hacer seguimiento de las enfermedades. Me gustó que se expuso recientemente sobre la problemática de costos en salud al hablar de la inversión de la pirámide poblacional, cómo en los diferentes países del mundo está aumentando la población mayor a 65 años, una población que cada vez tiene un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas y esas enfermedades crónicas cada vez más costosas. Es decir, tenemos un problema serio. Yo siempre recuerdo uno de mis libros favoritos siendo estudiante, fue de un oncólogo llamado Siddhartha Mukherjee, que escribió el libro El emperador de todos los males, una biografía del cáncer, y allí describe una situación respecto a prevalencia y incidencia de enfermedades muy interesante, que es previo a la invención del Glivec, el imatinib, un inhibidor tirosinquinasa, había muy pocas personas en el mundo con leucemia mieloide crónica. Casi todos dentro de los 2 años hacían la fase blástica y morían. Y desde el año, fines de la década del 90, con la invención del Glivec, hay un montón de personas que viven 30, 40 años simplemente tomando una pastilla como imatinib, ¿no? Entonces, tenemos un problema de costos. Y como ustedes bien saben, una de las formas, indudablemente, de resolverla es tratar de prevenir el desarrollo de enfermedades crónicas. Y eso también se puede hacer a través de la omnicanalidad, buscando educar y empoderar a los pacientes. Hay una empresa llamada Unity Point, es un seguro enorme de los Estados Unidos, de Iowa y otras regiones anexas, que en colaboración con una empresa de tecnología desarrolló un algoritmo de inteligencia artificial con machine learning que podía interpretar grandes volúmenes de data de la población para poder estratificar el riesgo de 4 poblaciones con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y a partir de esa estandarización del riesgo definir un plan omnicanal de envío de contenidos, de monitoreo remoto y demás. Y por supuesto lo que demostraban, no me permitieron compartir los números, pero era un menor número de consultas innecesarias, un menor número de consultas en emergencias, un menor gasto anual
en salud y mayor adherencia al tratamiento indicado. Ustedes me podrían preguntar si hubo menor tasa de complicaciones, que fue lo que yo pregunté, pero lógicamente para tener un resultado estadísticamente significativo era necesario esperar mucho más tiempo, ¿no? Para evaluar el impacto del infarto en una población de diabéticos no podemos esperar 2 años, sino que hay que esperar muchísimo más. Entonces, inteligencia artificial, machine learning, big data para estratificar. Y respecto al monitoreo remoto de pacientes, hubo una charla interesantísima de todo el Departamento de Salud Digital del Hospital de Nueva York llamado Mount Sinai, lo conocen, una de las instituciones más importantes del mundo, en donde más allá de describir estas estrategias omnicanales y los outcomes que habían tenido con los pacientes, mencionaban un aspecto que para mí fue fundamental, que es, para hacer monitoreo remoto de pacientes es necesario contar con un ecosistema digital. Repito, es necesario contar con un ecosistema digital. Yo como médico a veces pensaba que para el monitoreo remoto de pacientes es necesario una plataforma que se la compra alguna empresa por ahí y listo, o una enfermera que esté tipeando los valores de presión arterial del paciente. Pero no. Es necesario un ecosistema digital. ¿Y ese ecosistema por dónde empieza? Para gracia de los médicos clínicos, por los requerimientos clínicos. ¿Qué necesito yo monitorear de ese paciente? ¿Qué es relevante monitorear? ¿Cada cuánto tengo que medirlo en hemoglobina glicosinada a la población diabética? ¿Cada cuánto tengo que tomarle la presión, medir la frecuencia cardíaca, medir la cintura abdominal, el perímetro? Y recién después, una vez que tengo el input de requerimiento médico, puedo recién ahí diseñar los procesos, cosa que le encanta a los ingenieros, todo el flujograma de procesos operativos para poder cumplir con las expectativas médicas. Y en última instancia, a partir de todo ese diseño de flujogramas podía uno determinar cuáles eran los requerimientos técnicos y tecnológicos para poder cumplir con un programa de monitoreo remoto de pacientes. La tercera de los hallazgos que realicé en HIMSS es que el futuro de la salud es en casa. Una de las charlas más interesantes fue la de una persona llamada Eyal Simlichman, ingeniero, Chief Transformation Officer de un hospital muy importante en Israel llamado Sheba Medical Hospital. Él contó cosas interesantísimas. Más allá de que tienen diferentes departamentos y hubs de innovación dentro del hospital, trabajan muy apalancados con empresas privadas para el diseño de diferentes dispositivos médicos. Daba el ejemplo de un chip que implantan a nivel de las anastomosis, las uniones gastrointestinales que se realizan en el acto quirúrgico, y permite determinar la presencia de una fístula, que es una complicación, de forma muy anticipada, lo cual nos permitía el tratamiento antibiótico, el ayuno y mejorar la situación del paciente en un tiempo mucho más corto, haciendo que los días de internación sean menores y generándole no solo un beneficio al paciente, sino también ahorros en el sistema de salud. Pero lo más interesante, y vuelvo al punto, lo más interesante que mencionó Eyal es que el futuro de la salud es en casa. Y Eyal estaba de acuerdo con que hay que hacer prevención con estrategia omnicanal, envío de contenidos, segmentar a los pacientes y estratificarlos con inteligencia artificial. Con todos esos pilares estaba de acuerdo, pero agregaba que en el futuro de Sheba Medical Hospital, del 100% de pacientes internados, el 90% lo estará en sus casas. Por supuesto que Eyal no era médico, era ingeniero, ¿no? Pues yo pensaba en Argentina, un médico que se levanta a la mañana y dice, tengo que cruzar la 9 de julio, que hay un corte, yendo a ver un paciente con neumonía y después volver a Pilar para ver otro con un Guillain-Barré. Bueno, es bastante problemático de pensar para aquí, pero allí en Israel ya están pensando que el 90% de los pacientes que tengan internado en un hospital van a estar en su casa. Sí, con enfermería, con auxiliares, con bombas de infusión continua, con catéteres, excepto aquellos que requieran asistencia respiratoria mecánica o bomba de circulación extracorpórea, digamos, requerimientos técnicos fisiológicos muy complejos que pocos pacientes requieren. Y Eyal concluía, no solo que el futuro de la salud es en casa, sino que los hospitales, lejos de ser cada vez más grandes, tienen que aprender a ser cada vez más focalizados, más eficientes y más chicos. Fue algo que me sorprendió mucho. Uno tendería a pensar que los hospitales del futuro iban a tener 10.000 camas, y lo que proponía Sheba Medical Hospital es que no va a tener 10.000 camas, va a tener 10.000 pacientes internados solo con 1.000 camas, porque el futuro de la salud está en la casa de los pacientes. Entonces, para ir finalizando, yo creo que estos 3 hallazgos lo que manifiestan es un cambio de paradigma respecto a nuestra comunicación con los pacientes.
¿Por qué? Porque, como vemos en tantos congresos, el diseño centrado en los pacientes, comenzamos a diseñar nuestros procesos centrados en los pacientes y los vamos a buscar a donde están. Los pacientes no están en el hospital, están en su casa, están en el trabajo, están en un restaurante, están disfrutando, están durmiendo. Y cuando empezamos a diseñar estos procesos centrados en ellos y en base a la vida que llevan, podemos, con la tecnología, en el buen sentido, bombardearlos con contenidos estratificados, segmentados, personalizados, avalados por la evidencia científica, que nos permitan realmente tener un impacto positivo sobre la salud de nuestros pacientes. Pero ahí no termina el proceso. Toda la información que se desprende de esa interacción entre la institución de salud y nuestros pacientes, la tecnología debe permitirnos clasificarla, interoperar con ella para poder retroalimentar nuestras estrategias de prevención de enfermedades, de prevención de complicaciones, para poder lograr un impacto positivo en la experiencia del paciente, en sus resultados clínicos y también en términos de eficiencia de costos. Indudablemente, estos tres hallazgos lo que manifiestan es este cambio de paradigma en donde empezamos a entender a toda la información que se desprende de la etapa prehospitalario como un activo. Y si tengo un buen modelo de datos que me permita capitalizar toda esa información, voy a poder retroalimentar mis estrategias de seguimiento y de monitoreo con los pacientes para lograr los tres outcomes que describí previamente. Con muchos argentinos conversaba en HIMSS de que era extraordinario escuchar las soluciones norteamericanas, pero bueno, en un país que tiene el 20% del Producto Bruto Interno atribuido a salud, Medicare y Medicaid financian el monitoreo remoto, pareciera ser, por lo menos a grandes rasgos, más sencillo de implementar lo que estoy mencionando. Cuando uno viene a la Argentina con 100% de inflación, con instituciones de salud que enfrentan costos de insumos y medicamentos en dólares, pero tienen precios en pesos y precios que no pueden subir acorde a la inflación, y estructuras de costos hospitalarios con más del 60-70% atribuido a salarios de personal, realmente la implementación de esto se complica. Y por eso voy a finalizar con dos conclusiones, son dos elementos de la hoja de ruta que para mí son necesarios, que me alegra mucho, que son conclusiones que ya se presentaron en el foro de CEOs y también con el resto de los expositores. Eso me alegra porque si bien no nos comunicamos entre los expositores, refleja que más o menos compartimos las dolencias y compartimos las principales ideas de las soluciones. La primera es que solos no podemos, debemos sincerarnos que solos no podemos. En todos los ejemplos que di de HIMSS, incluso en el ejemplo que citó el Hospital Austral respecto a la implementación de su historia clínica, los ejemplos que dio Roche, si se fijan, la solución surgió de la colaboración entre una institución de salud y una empresa privada de tecnología. Las empresas de salud que se dedican al cuidado del paciente no pueden invertir todo el dinero que es necesario para generar un cambio radical en términos de transformación digital. Y es por eso que requieren trabajar de manera colaborativa con este tipo de empresas. Desde hace mucho que vemos en congresos, en Latinoamérica es muy frecuente escucharlo hablar, lo que es la innovación colaborativa, ¿no? Sentar a todos los actores del sistema de salud para poder co-desarrollar soluciones que no solo tengan un impacto favorable en el paciente, sino que también sean sustentables. Y para lograr esa sustentabilidad, las instituciones de salud que cuidan a los pacientes necesitan ayuda. Bien. Creo también que este modelo de comunicación no puede quedar a la intemperie. Muchas veces en las instituciones de salud vemos que depende del médico que avisa por WhatsApp de un resultado crítico a su paciente y si ese paciente va o no, depende, le avisa, lo llama, le envía algo por Instagram. Yo creo que debe haber un modelo mediante el cual las instituciones de salud regulen esa etapa de comunicación, esté en un modelo de datos estandarizado por las instituciones desde donde se pueda aprovechar y capitalizar toda esa información. El segundo, y para finalizar, la segunda pauta en esta hoja de ruta que también fue mencionada, es que los cambios necesarios para lograr esta transformación deben ser radicales y empiezan por un cambio cultural. Es muy difícil que con pequeños cambios y pequeñas soluciones lleguemos a generar un verdadero impacto. Y así, como decía Henry Ford, debemos entender que estamos atravesando una revolución digital de manera similar a lo que fue una revolución industrial y que no tenemos que hacer más eficiente el caballo, sino que tenemos que pasar del caballo al auto. Muchas veces me reúno con directores de instituciones de salud que en su extraordinaria nobleza por mejorar
el ambiente y las soluciones que tienen, adoptan soluciones, pero esas soluciones muchas veces son fragmentadas en silos, como mencionaban recién, y tienen un proveedor de WhatsApp, un proveedor para las redes sociales, un contact center en una empresa, una historia clínica que no tiene nada que ver con el turnero y un facturador, y finalmente ¿qué? El famoso tablero de Power BI que agarra todo como puede y nos arroja algún dato para que todos miren y digan qué eficientes que somos. Es muy difícil que esas técnicas realmente tengan un verdadero impacto en la estructura de costos hospitalarios, tengan un verdadero impacto en el EBITDA de la institución. Y por eso, como conclusión, creo que las instituciones de salud deben trabajar de manera colaborativa con las empresas privadas de tecnología para poder co-desarrollar soluciones que permitan capitalizar esta etapa prehospitalaria de comunicación entre los pacientes y la institución para así poder otorgar beneficios claros a los pacientes en términos de experiencia, de resultados clínicos y de eficiencia de costos para todo el sistema de salud. Muchas gracias.